Bendiciones, mis hermanos. Estamos aquí nuevamente, llegando a un viernes más que el Señor nos permite llegar hasta sus hogares, sabiendo que Él está presente y que de alguna forma siempre nos permite el poder llegar hasta sus hogares. Aquí estamos tratando de organizarnos un poco. Espero que usted me verifique si el sonido se oye bien, si estamos llegando adecuadamente. Gloria a Dios, es una bendición el poder saber que Dios está en medio de cada uno de nosotros y que siempre tiene una palabra para nosotros. Qué lindo el tiempo de alabanza. Creo que cada uno de nosotros hemos dispuesto nuestro corazón para estar alabando y glorificando el nombre del Señor. Qué lindo el poder, independientemente de las situaciones que podamos estar viviendo, levantar nuestras manos y darle gracias a Dios, alabar, cantar, adorar con todo nuestro corazón. Gracias al Señor porque Él es bueno y porque para siempre ha sido su misericordia en medio de nosotros. Saludamos al hermano Alfredo Marroquín, la hermana Erika, me parece que pasó hace un momentito. Hoy tengo un poquito más de cerca el celular y con estos lentes que me permiten ver mejor, los puedo leer bien. El hermano Luis Pérez Martín, hermano Manfredo, hermana Patti Ovalle, una bendición el poderlos saludar. Hermano Jorge Luis, es una bendición, hermanos amados, poderlos saludar a cada uno de ustedes y por este medio virtual todavía poder compartir esta bendita palabra del Señor que siempre tiene algo que compartir. Evelyn Paola, André Monterroso, Reina de Pérez, Carmen Marroquín. Gloria al Señor. Qué bendición. Lore Morales, bienvenidos. Aleluya. Mariana Leal de Recinos. Frank Argueta desde Denver, Colorado. Gloria a Dios por los hermanos que se han conectado. Hermana Violetía. Aleluya, gloria a Dios, qué bendición el podernos saludar por estos medios. Hermano Carlitos Ovalle, gloria al Señor. Bendiciones para cada uno de ustedes, mis hermanos. Hermano Milton, Daniel Lara, también ya conectado. Susi Castellanos, Sandra Santos, gloria a Dios. Meli Torres desde Hércules, allá en San Francisco, Estados Unidos. Hermano Leonel Pineda, Margarita Velázquez, Keren Monterroso de Saquim, gloria a Dios, qué bendición el poderlos saludar. Misha García, Sara de Alonso, gloria a Dios. Aura Celaya, qué bendición, hermanos, que nos podamos saludar los unos a los otros. Lore Morales, David Pimentel, bendiciones, mis hermanos. No sé si el internet les ha permitido conectarse bien. Saludos al hermano Maynor Noriega y su esposa Lucy, Leti Pérez, Jenny Robles. Gloria a Dios. A veces veo que sube el número de los que se conectan y después baja. No sé si está bien. Anita Morán, familia Morán, bienvenidos. Luis Montenegro también, bienvenidos esta noche para estar en comunión. Fíjense que me pongo a pensar que ciertamente es una comunión virtual, pero nosotros los hijos de Dios que tenemos el Espíritu vivo, tenemos una comunión espiritual. Pablo así lo decía con los corintios, no estaba con ellos, pero él decía yo y mi espíritu. Y luego explicaba lo que él y su espíritu hacían. Gloria a Dios, así que en espíritu nosotros podemos tener comunión, hermanos amados,
Me dicen que la internet está bien. Gloria a Dios. Entonces vamos a orar ahí donde está usted. Levante sus manos. Démosle gracias al Señor y pidámosle que Él prepare nuestros corazones para poder recibir su bendita palabra. Que ningún estorbo en las mentes, ningún estorbo en las almas, ningún impedimento en el cuerpo, dolores, afecciones corporales, cualquier síntoma en el nombre de Jesús, que hoy opere poderosamente el Espíritu Santo para que nosotros podamos estar bien de nuestros cuerpos y así oír sin ningún tipo de impedimento la palabra bendita que el Señor tiene para nosotros. Padre, gracias porque por estos medios que tú permites podemos estar todavía en comunión con mis hermanos en Guatemala, en Estados Unidos, en diferentes lugares que quizá nosotros no sabemos, pero entendemos que tú, Señor, nos permites estar en comunión por espíritu. Te pedimos, Señor, que toda dolencia en el cuerpo, en el nombre de Jesús, no sea ahora impedimento para poder oír con atención tu bendita palabra. Interven tú, Señor, por medio del poder de tu Espíritu Santo, y quita todo dolor, toda molestia, toda preocupación, toda idea en la mente, todo pensamiento que no viene de ti, Señor. Tomamos autoridad y reprendemos todo pensamiento ajeno. Y te pedimos, Señor, que nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras almas, todo nuestro ser integral, se prepare, Señor, para oír lo que por medio de tu Espíritu Santo tú le quieres hablar a tu iglesia, a tu amada. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Leticia Vargas, bienvenida. Susi Castellanos. Me gozo, hermanos amados, que ustedes hagan el esfuerzo por estar conectados. Los que no logro ver, no sé si porque no se conectan o porque no les gusta escribir, pero si están ahí sentaditos con su familia, los bendecimos. Si van a ver este mensaje, hermana Roxana Martínez desde Denver también, Colorado, Gloria Carrizales, que me parece que mi hermana Gloria es de Missouri, si no estoy mal. A veces confundo las ciudades en Estados Unidos, pero sean bienvenidos y vamos a aprovechar el tiempo porque después me hace falta tiempo para poder compartir la bendita palabra del Señor. Seguimos en la serie El diagnóstico de la iglesia de hoy. Como médicos, pero no del cuerpo, sino que médicos del alma, médicos guiados por el Espíritu Santo, en esta noche queremos seguir diagnosticando cómo está la iglesia de Cristo en el mundo hoy. Como cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, miembros de la iglesia de Cristo, entonces estas noches donde hemos hablado acerca de estos temas, tenemos que ser muy honestos. Necesitamos ser honestos y sinceros delante de Dios, desnudar nuestro corazón delante de Él, para que el diagnóstico que el Espíritu Santo una vez más quiere hacer esta noche, nosotros podamos reconocer si alguno de estos síntomas por alguna razón ha llegado a nuestra vida espiritual especialmente, podamos a la luz de la palabra, a la luz del trabajo del Espíritu en nuestras vidas esta noche, volver al camino si es necesario tener que hacerlo. Estamos todavía a tiempo, aunque el tiempo se acorta, el tiempo cada vez se hace menos, pero como del día y de la hora solo el Padre conoce, mientras estemos aquí tenemos la esperanza de prepararnos y de sanar nuestras almas, de sanar no solo los cuerpos, es urgente que sean sanos, sino que especialmente también las almas. Por eso el Señor dijo que es más fácil decir, levántate y anda. Aquel hombre que no podía caminar y 4 amigos de él, quizá familiares, no dice la Biblia, pero los 4 tenían fe y por eso abrieron un agujero en el techo
para poderlo bajar los cuatro, tomando seguramente una soga en cada punta del lecho donde lo estaban bajando para equilibrarlo y no se cayera. Y cuando lo pusieron frente al Señor, ¿se imagina usted esa imagen tan tremenda? Dice que el Señor vio la fe de ellos, no vio la fe del enfermo. Por eso cuando tú tienes fe para orar e interceder por alguien que esté enfermo, el Señor mira tu fe. Por eso es tan importante la intercesión. Entonces dice que viendo la fe de ellos, porque ellos tenían fe de que el Señor podía sanarlos, Él dijo e hizo una pregunta a todos los que estaban ahí: ¿qué es más fácil decir? Levántate y anda, que era el milagro en el cuerpo, o tus pecados te son perdonados, que era lo más delicado porque era lo interior. El Señor a eso vino. En esa primera venida vino a morir por nuestros pecados. Y cuando los asistentes creyeron que no iban a ver un milagro corporal, el Señor les dijo: levántate y anda, y también tus pecados te son perdonados. Pero obviamente lo más difícil es lo interno. Gloria a Dios, porque nosotros nos han perdonado nuestros pecados. Así que, hermanos amados, en las dos últimas entregas de esta serie, Diagnosticando la Iglesia de hoy, hablamos de cómo las diferentes circunstancias, los diferentes descuidos que nosotros podemos tener en la vida cristiana, especialmente en este tiempo peligroso, porque es tiempo donde llevamos casi 6 meses de no congregarnos en un lugar, aunque nos hemos congregado desde nuestras casas. Y todo aquel que ha aprovechado la presencia de Dios, todo aquel que se ha dispuesto a alabar al Señor, todo aquel que ha aprovechado los tiempos de búsqueda, de oración, de ayunos, todo aquel que ha aprovechado este tiempo, seguramente su vida espiritual ha crecido, se ha desarrollado. Pero también puede ser que en algunos momentos, algunos miembros de la familia, alguien en especial que nos pueda estar viendo en esta noche, se haya descuidado, o la enfermedad física o la enfermedad del alma o los problemas hayan producido lo que vimos hace unos días acerca de que los sentidos se pueden embotar. Pero también vimos cómo los ojos pueden tener una ceguera espiritual. Los oídos pueden ya no oír, los oídos espirituales. Y lo más tremendo es que el corazón se puede haber endurecido. Entonces, esta noche, lo que queremos ver es si a través de tanto ataque a la mente que puede estar llegando en estos días, ese ataque a la mente pudiera, hermano, también producir un problema en nuestra conciencia. Así que el tema de hoy es lo que produce el ataque a la mente y a la conciencia. Así que yo quiero que usted me acompañe a la primera epístola a los Corintios, capítulo número 15. Primera epístola a los Corintios, el capítulo número 15 y verso número 33. Si usted lo tiene, lo vamos a leer juntos, si no solamente escúchelo. Dice: no erréis. Así inicia ese verso: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. De todos es conocido que este capítulo 15 de 1 Corintios es todo un estudio de doctrina profunda acerca de la resurrección, acerca de los cuerpos espirituales, acerca de los cuerpos naturales, acerca de muchos aspectos que tienen que ver con la resurrección. Y es interesante que el apóstol Pablo, cuando está hablando acerca de este tema tan profundo, y donde él está haciendo una especie de apología, porque muchas veces el apóstol Pablo, cuando escribe, es como que estuviera defendiendo la fe al transmitir la doctrina que le fue revelada,
precisamente de los ataques que eventualmente pudieran venir contra la doctrina, y que en estos tiempos indudablemente se repiten esos mismos ataques a la sana doctrina. Entonces, en el verso número 32, el apóstol Pablo, haciendo un poquito de contexto a lo que vamos a empezar a hablar esta noche, él dice: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras. Note que no dice contra hombres, dice contra fieras. No sabemos cuál fue la experiencia que tuvo el apóstol Pablo en Éfeso, pero el libro de los Hechos nos dice que él estuvo ahí 3 años, enseñando de día y de noche, desgastándose para poder llevar una sana doctrina a esa iglesia que se estaba desarrollando en Éfeso, y que, por cierto, en el siglo I fue el centro del cristianismo dentro de lo que son los gentiles, precisamente en el Asia Menor. No es casualidad que el apóstol Juan, en el capítulo 2 de Apocalipsis, la primera iglesia a la que le habla es a la iglesia de Éfeso, ya que el apóstol Juan, casi al cierre del primer siglo, estuvo también un buen tiempo ahí en Éfeso, porque era, como indico, una ciudad muy estratégica para poder llevar el evangelio conforme el Espíritu Santo en ese tiempo lo estaba indicando. Entonces dice: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, él está haciendo una apología. ¿Qué me aprovecha? Hace una pregunta tremenda. ¿Qué me aprovecha? Es como quizá usted podría decir: ¿de qué me ha aprovechado todo lo que he hecho si al final en esta época he tenido este y este problema? Pero él está hablando acerca de lo que está enseñando acerca de la resurrección, y dice: si los muertos no resucitan, y déjeme pensar que era lo que entre conversaciones los mismos miembros o algunos de los miembros de Éfeso, o dentro de la ciudad, la gente que rodeaba a esa iglesia que se reunía en una casa, había llegado a los oídos de Pablo lo que hablaba la gente, lo que hablaban quizá los hermanos. Y entonces dice: ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Él está enseñando sobre la resurrección de los muertos. Pero lo que están diciendo los hermanos, lo que están diciendo quizá otras personas, pero que llegó a los oídos, insisto, del apóstol Pablo, es que no había resurrección de muertos. Entonces él dice: si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. En buen chapín, muerto el perro, se acabó la rabia. Usted sabe que esto indudablemente quedó escrito en la palabra, básicamente no porque fuera una verdad, sino que el apóstol Pablo está haciendo alusión al ataque que contra lo que él está enseñando está llegando a través, quiero pensar, de conversaciones. Porque inmediatamente entonces él dice en el verso 33 que leímos: no erréis. Y esa palabra, hermano amado, también se puede traducir: no os extraviéis, no os extraviéis, no os desviéis de la verdad. Mire qué tremendo. Y el verbo aquí está en un presente pasivo imperativo, un tiempo imperativo. En el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento habla de algo que realmente es un mandamiento. Es una orden del apóstol a los cristianos que están en Éfeso, pero ha trascendido casi 2000 años la palabra y ha llegado a este año tan peculiar del 2020, donde el apóstol, por medio del Espíritu Santo, hace la palabra que sea como para nosotros hoy y nos dice: no se desvíen de la verdad, no erréis. Las malas conversaciones, que era lo que probablemente él estaba viendo en contra de una doctrina sana que él había recibido por revelación, dice: las malas conversaciones. Aquí la palabra
es una palabra griega que se ha transliterado dentro del español porque es homilía. Y homilía se puede traducir también compañía. Por eso hay unas versiones que dicen no hierren, no erréis. Porque las malas compañías, y a compartir con ustedes, porque yo tengo que hacerle una pregunta a usted. Si no ha andado últimamente en malas compañías. Porque las malas compañías, las personas que no conocen al Señor, sean compañeros de trabajo, sean miembros de la familia, sean amigos, porque déjeme platicar con usted en este momento. Déjeme meditar que en estos 6 meses es probable que usted se haya encontrado en el Facebook con amistades del pasado. Quizá hasta exnovias o exnovios. Quizá personas no muy adecuadas para usted en este tiempo, pero que en determinado momento se han convertido o pueden convertirse en malas compañías, que por cierto van a tener malas conversaciones. Yo siento una carga tan fuerte porque esto de diagnosticar la iglesia de Cristo en este tiempo realmente es algo que, como le expliqué en su momento, el Señor lo ha puesto en mi corazón, y desde muy temprano, varios días, yo he tenido que levantarme, apuntar varias cosas y después buscar en la palabra para confirmar aquello que ha venido a mi corazón. Pero este verso es impactante porque dice: no se vayan a alejar de la verdad por las malas compañías, por las malas conversaciones, porque lo que producen inmediatamente, dice el verso 33, que esas malas compañías, que esas malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y es que siempre nos quedamos un poco cortos cuando solo leemos las traducciones como las tenemos, aunque son excelentes traducciones. La mejor traducción son todas las traducciones. Por eso, hermano amado, yo quiero que usted se dé cuenta que en realidad, cuando aquí la Biblia nos está hablando de malas compañías, usted sabe que se escribió todo el Antiguo Testamento en griego, se le conoce la versión como la Septuaginta, y en el capítulo 7 de Proverbios es muy interesante que esta palabra homilía aparece en esa traducción del hebreo al griego. La palabra homilía en el capítulo 7 de Proverbios, si usted tiene su Biblia, ábrala, verso 21. Yo lo voy a leer en una versión que me llamó mucho la atención. Tanto el verso 21, creo que es el verso completo, dice, en esta versión dice, el contexto es la mujer extraña. Aquella mujer que, si la leemos detenidamente, era religiosa. Ella estaba dispuesta a pagar sus votos, pero su esposo se había ido de viaje a comerciar, probablemente la había dejado sola. Una mujer que tenía sus capacidades económicas muy probablemente, pero que era una mujer extraña, una mujer que cuando su esposo no estaba en casa, salía a buscar hombres, para decirlo claramente. Y buscó a un joven. Y entonces en ese contexto le dice este capítulo 7, verso 21, hablando de esa cazadora, lo ha extraviado con la abundancia de su persuasiva, con la abundancia de su homilía, de su mala conversación, lo ha extraviado. Se parece a lo que el apóstol Pablo siglos después iba a escribir. Por la suavidad de sus labios lo seduce. De repente, él va tras ella, el resultado de la mala conversación.
De repente él va tras ella como toro que viene al degüello. Y justamente como si estuviera en grilletes para la disciplina de un tonto. Una mala conversación. Y yo quiero detenerme todo lo que sea necesario para que usted me logre entender. Y espero en Dios que nuestros jóvenes, nuestras señoritas estén ahí. Porque hoy en día, en pleno siglo XXI, estas últimas generaciones están completamente conectadas a las redes, donde pueden haber muchas malas conversaciones, así como por supuesto pueden haber buenas conversaciones. Se pueden hacer contactos con malas compañías que pueden producir que haya corrupción de las buenas costumbres. Por eso quise mencionarle cómo Proverbios capítulo 7 y verso 21 define que esa abundante homilía de la mujer extraña lleva a un joven como un toro al matadero. Y tengo que ser claro en esto, porque así es como el Señor lo ha puesto en mi corazón y ha puesto una urgencia para poderlo trasladar. Porque, hermano amado, estamos librando quizá las batallas más fuertes que se pueden librar en el plano espiritual, especialmente aquel que se acostumbró a tener una relación con Dios solo yendo a un templo. Teniendo una relación con Dios solamente sirviendo, haciendo de su privilegio algo tan importante que probablemente ahora que no lo tiene, puede medir que quizás su relación con Dios la establecía en función del privilegio. Pero déjeme decirte que la relación con Dios debe ser algo mucho más fuerte, mucho más poderoso que solamente estar sirviendo en un templo. No digo que sea malo, no me vayas a malentender, sino que va más allá. Tiene que ser una relación tan fuerte que esa comunión, no importa si estás en un templo, no importa si estás al aire libre, no importa el lugar donde tú te ubiques, esa relación con el Señor te va a mantener firme a prueba de cualquier tentación y a prueba de cualquier cosa que pueda venir. Pero habla de malas compañías. Entonces, yo te tengo que volver a preguntar, hermano amado, jovencita, joven, aún prejuvenil que ya tienes un celular y que estás haciendo de ese celular tu único medio de comunicación, porque hoy los jóvenes no les gusta mucho llamar por teléfonos, todo es chat, todo es red, todo es mensaje. Acuérdese que por eso este ejercicio de estar mandando textos que de alguna manera se ha vuelto normal, yo te quiero preguntar en el nombre del Señor, como que estuviera viéndote a los ojos y estuviera muy cerca de ti, ¿con quién te estás juntando en estos días? Vuelvo a repetir esa pregunta. ¿Con quién hablas? ¿Te acuerdas que esa fue la pregunta que Dios le dijo a Eva cuando los vio, que cuando los buscaba para tener comunión con él, con Adán y con Eva? Lo que les dijo fue: ¿quién te enseñó? En otras palabras, ¿con quién hablaste? ¿Por qué te descuidaste para hablar con las personas equivocadas? Con la serpiente fue en el caso de Eva, que la engañó, la extravió, la sacó la desvió de la verdad de Dios en su vida. Hermano amado, quizá tú no te has dado cuenta qué tan dañino puede ser para tu vida cristiana que tú hables con personas que se amargaron en determinado momento al asistir a una iglesia. Yo he estado meditando sobre cosas que el Señor ha puesto en mi corazón. Yo quiero que tú te des cuenta que ahí
en el seno de tu hogar, tú puedes recordar quizá miembros de tu familia que en determinado momento asistían con gozo a la iglesia, servían, pero alguna situación, ya sea con el ministro, con un anciano, con un encargado de área, o quizá los sentimientos fueron puestos en una persona equivocada y esos sentimientos fueron heridos, y esas heridas que pudieron haberse dado en ese lugar te amargó, o amargó a esa persona que tal vez en la que estás pensando. Y la conversación con personas amargadas, heridas, que no han sanado y no han perdonado, puede ser una mala conversación que te puede traer amargura a ti también. Yo sé, porque percibo que estoy poniendo el dedo en la llaga en algunos corazones que se sienten apartados, se sienten alejados por algo que les sucedió quizás hace años y tal, todavía al día de hoy no han vuelto. Se volvieron pródigos, que quizás hasta se emposilgaron. Y ahí en la posilga recordaban lo que hacían, pero se sienten quizás hasta satisfechos de estar en la posilga, porque al fin y al cabo regresar a la casa es como regresar a la iglesia, y no quiero regresar por esto, y no quiero perdonar por esto, y no quiero hacer esto, y no quiero volver a hacer esto. Es muy dañino, vuelvo a repetir, hablar con personas que se amargaron al asistir a una iglesia y se apartaron porque les sucedió algo que no lograron perdonar. Se les olvidó que el perdón, hermano amado, sin perdón no hay cristianismo. El Señor en su oración que le enseñó a sus discípulos les dijo: perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nosotros, hermanos, necesitamos recordar que cada día necesitamos tener un corazón perdonador. Las relaciones interpersonales dentro del trabajo, las relaciones en la familia, si no hay perdón, hay heridas que supuran, hay heridas que no cierran, hay heridas que están con pus, hay heridas que están malolientes, hay resentimientos que necesitan ser sanados para que las malas conversaciones, una persona amargada, lo que saca es amargura, lo que saca es hiel, lo que saca es cosas contra los ministros, lo que saca es cosas contra los hermanos, lo que saca es son cosas terribles contra organizaciones. Y cuando tú te dedicas a hablar, porque puede ser un miembro de tu familia que tienes en casa, que cuando te pones a hablar y quieres decirle: mira, ¿y por qué no vas y buscas otra vez de la iglesia? Empieza a sacar toda la amargura, empieza a sacar todo lo que le sucedió. Y ese veneno, esa amargura es peligrosísima, porque sin darte cuenta puede corromperte. Por eso el apóstol Pablo dice: no se equivoquen, no hierren, no erréis. Las malas conversaciones y las personas amargadas, hermano, aunque sea tu hermano en la carne, aunque sea tu hermana en la carne, aunque sea tu papá, aunque sea tu mamá, pero si está amargado, si está amargada, si no ha perdonado, se vuelve una mala compañía. Pero lo que dice el verso es que lo que hacen es que corrompen las buenas costumbres. Aquí aparece una pequeña palabra griega que muchas veces se usa dentro de la filosofía o la teología, y es una palabra sencilla pero con mucho significado en nuestro idioma, porque dice que corrompen las buenas costumbres. Ethos. Aquí la palabra griega es ethos, de donde viene la ética. Lo que te va a corromper es tu ética. Lo que va a corromper es tu manera de vivir. Lo que va a corromper son tus convicciones. Hermanos amados, tengan cuidado con quienes hablan.
Porque una persona que se alejó de la iglesia, que se fue al mundo y ha creído falsamente porque ha sido engañado por el enemigo, que está muy bien otra vez en el mundo, que no valió la pena estar en el Señor y que no valió la pena muchas cosas que hizo, esa amargura contamina. El apóstol Pablo, me parece que en otra parte nos indica, si él fue el autor a los hebreos, que tenemos que tener cuidado con que no haya raíz de amargura en nosotros que pueda contaminar a muchos y que nos cambie nuestra manera de vivir. La preocupación pastoral que yo tengo, hermanos amados, es que cuando nos volvamos a ver, si usted dejó que le corrompieran su etos, su ética, su manera de vivir, sus convicciones, porque alguien le dijo, mira, ¿de qué me sirvió esto si se me murió mi esposo, si se me murió mi hermana, si se me murió mi papá, si pasó esto, si perdí mi negocio, mira, ¿de dónde estaba Dios? Es suficiente con que el mundo se burle de los hijos de Dios y cuando los ven en situaciones difíciles les diga, ¿dónde está tu Dios? Es difícil que el mundo lo haga para que nosotros lo hagamos y nos ataquemos a nosotros mismos, o que a veces a nivel familiar entren ese tipo de conceptos que corrompen la buena manera de vivir. Por eso, hermanos amados, tenemos que darnos cuenta que esa palabra corrupción dice especialmente, esa corrupción viene por influencias. No hay peor cosa que hablar con un cristiano que alguna vez asistió a una iglesia y que por todo lo que le pasó y no lo perdonó, tiene su corazón con falta de fe, se volvió incrédulo o incrédula. En su corazón hay diferentes situaciones que lo alejan. Hablar con esas personas es peor que hablar con un inconverso, con una persona pecadora que todavía, que sabe que su pecado es terrible y que en algún momento su necesidad lo puede hacer volverse a Dios. Pero aquel que ya asistió, ya creyó y se apartó, apostató de la fe, es muy difícil hablar con esas personas porque a través de esas influencias moralmente esa corrupción es depravación. Muchas veces se establecen vicios en esas malas costumbres porque se corrompieron. Se corrompieron las buenas costumbres, se corrompieron en la manera de su conducta, de su ética, de su moral. Pero yo quiero que tú me acompañes, hermano amado, a Romanos capítulo número 1 y verso número 28. El tiempo corre demasiado rápido y yo tengo, hermano, que avanzar un poco más. Aleluya, capítulo 1 y verso número 28 de Romanos dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, aquí está hablando del hombre pagano, del hombre sin Dios, del hombre que prefirió, hermano, hacerse dioses de los animales, hacerse imágenes de los animales, se volvió idólatra y no tuvo en cuenta a Dios. Lo que sucede en el mundo hoy, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, mire lo que hizo Dios. Dios los entregó a una mente reprobada o a una mente depravada, a una mente contaminada. Pero fue Dios. Por cuanto dice, yo quiero que vuelva a leer conmigo, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, y muchas veces, hermano, cuando tú hablas con inconversos, hay personas que dicen, yo tengo amigos inconversos mejor que los cristianos. Yo en el nombre de Jesús reprendo ese pensamiento, porque ese pensamiento no viene de Dios. Estamos hablando de personas que han nacido de nuevo, que el Señor ha cambiado su naturaleza, pero nunca podemos comparar a un nacido de nuevo que está en el proceso de restauración, porque tenemos que entender que el que nació de nuevo está en un proceso de restauración.
No lo podemos comparar con alguien que no ha nacido de nuevo y por lo tanto, como dice Efesios 2, está muerto en sus delitos y pecados. Por eso el que ha nacido de nuevo, en el contexto de la iglesia, debe buscar sus amistades. Es en el contexto de la iglesia donde tú, hermano, que también estás en proceso, debemos de experimentar aquello que la Biblia dice: sobrellevémonos los unos de los otros. Amémonos los unos a los otros. Soportaos los unos a los otros. Eso es lo que se vive en la iglesia. Y la única manera de amar, y la única manera de soportar, y la única manera de sobrellevar las cargas los unos de los otros es que nosotros aprendamos a perdonar. Así como el Señor enseñó a sus discípulos y su palabra nos indica tantas veces que nosotros tenemos que perdonar. Los ataques a la mente y a la conciencia, ahora vamos a entrar en el tema completo, pueden venir porque todo inicia con las malas conversaciones, con las malas compañías. No me digas tú, hermano amado, que tu compañero de trabajo que es inconverso, que si tienes algún grado de amistad te va a hablar de sus fechorías que hace en lo secreto y que te va a contar chistes de 3 pisos y te va a hablar con palabras altisonantes terribles. No me vayas a decir que ese gran amigo, ese compañero de estudios que tú tienes, con el que sales a pasear, con el que sales a hablar, te va a edificar. No me digas eso, porque no es cierto. No te va a edificar. Cosa contraria es que tú te reúnas con alguien precisamente para poder hablarle de tu fe. Que tu conversación sea la que verdaderamente haga que esa persona conozca al Señor y pueda transformar su vida. Pero si tú tienes amistades, incluso noviazgos, con personas inadecuadas, que no son de la grey, que no son nacidos de nuevo, estás, hermana o hermano, peligrando. Aunque yo sé que este mensaje quizá algunos ya se salieron, pero no importa, yo necesito con toda la fuerza que mi corazón me da, aleluya, y con toda la fuerza que puedo tener en este momento, decirte que tienes que tener cuidado, porque las malas conversaciones, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, corrompen tu manera de vivir, corrompen tu vida cristiana. Y puede ser que al final que pase toda esta situación, tú ya no tengas ni siquiera deseos de volver a la iglesia. No importa a qué iglesia local tú vayas, pero si estamos diagnosticando cómo está la iglesia de Cristo en esta época, en este tiempo tan peligroso, donde nosotros tenemos que darnos cuenta que si no nos preparamos y si no nos cuidamos, lo más probable es que pueda haber una mente depravada. Por eso el tema de esta serie, el subtema es el ataque a la mente y a la conciencia. Ojalá que podamos llegar hasta ahí. Esta versión dice: y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. En el contexto del capítulo 1 de Romanos vemos nosotros que ellos dicen que dejaron el uso natural de la mujer, estos hombres paganos, y se volvieron en su lujuria, en su pasión, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Fue algo terrible, pero no me quiero quedar en el capítulo 1 de Romanos, sino que lo que quiero enfatizar es que cuando Dios entrega a una persona que ha venido involucionando por las malas compañías, las malas conversaciones, las cosas que está permitiendo en este tiempo, puede llegar a tener una mente depravada. En los versos 29 al 31 del capítulo 1 de Romanos, del 29 al 31, lo puedes leer después. Yo conté 21 características negativas de aquel que le dio Dios una mente, lo entregó a una mente depravada. 21 características negativas, terribles, terribles.
Pero una de las cosas tremendas es que también nosotros nos damos cuenta que en la epístola de Timoteo, si tú me acompañas, a la primera epístola de Timoteo, capítulo número 6 y verso número 3, ahí nos podemos dar cuenta que lo que sucede cuando la mente, hermano, se deprava, cuando nosotros no nos damos cuenta que poco a poco nos van minando nuestra fe, nos van minando nuestras convicciones, nos van corrompiendo esas malas conversaciones que hoy por hoy tenemos que tener cuidado, porque hasta esas malas conversaciones se ven por la televisión. Se ven en las series de Netflix, se ven en cualquier lugar, en un libro inadecuado. Son malas conversaciones. Un libro inadecuado puede ser una mala compañía. Una mala película puede ser una mala compañía, hermano. Tenemos que despertar. Y dice, la primera epístola de Timoteo, capítulo 6 y verso 3, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que es la sana doctrina, y a la doctrina que es conforme a la piedad, y la piedad es Cristo, está envanecido, nada sabe. Verso 4. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Es mala conversación esta. Verso 5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. En otra versión dice, hombres de mente depravada. La mente depravada generalmente está en contra de la sana doctrina. Tienes que entender los síntomas. Cuando las malas conversaciones te hacen dudar de tu fe, cuando las malas compañías te hacen creer que te están tonteando ahí en esa iglesia, cuando las malas compañías y las malas conversaciones te hacen tener duda de todo, aunque que la Biblia sea la palabra de Dios, y estás en contra de las palabras de Cristo, que son una doctrina conforme a la piedad, es decir, que la doctrina de Cristo produce o debe producir en nosotros el misterio de la piedad, así como fue reflejado en el Señor. Por eso nuestro modelo es Él. Dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, es decir, mente depravada, y privados de la verdad. Falsos maestros, falsos ministros, que toman la piedad como fuente de ganancia. Dice nuevamente en forma imperativa el apóstol Pablo a Timoteo y a todos nosotros, apártate de los tales, apártate de esas compañías de falsos ministros. Yo no puedo entender, hermano amado, cómo personas que tenían una sana doctrina, que fueron pastoreadas y bendecidas y encaminadas y enseñadas por un ministro del Espíritu, cayeron tan bajo y no logran entender, no logran discernir que deben de apartarse de los ministros falsos que los están encaminando a la perdición, a cambiar las buenas costumbres, a cambiar el etos, a cambiar su moral, a cambiar su ética cristiana. No lo puedo entender, mas sin embargo creo que la palabra del Señor nos indica que los hombres de mente depravada van a depravar las mentes de sus oyentes. Por eso ten cuidado, hermano amado. No es solamente la idea de que solamente nosotros tenemos la razón. Cuídate que miras. A veces la emoción de nuevos ministerios, la emoción de que alguien está diciendo esto y está diciendo aquello, en las redes, las horas en las redes oyendo tantos mensajes y tantas cosas pueden depravar o corromper tu mente. Ten cuidado. Y la segunda epístola a Timoteo, en su capítulo número 3, ahí cerquita, hermano, y verso número 8, nos indica algo más sobre la mente depravada. Dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, nos llevan a la vida de Moisés. Aquellos magos, aquellos
hombres que estaban con Faraón, que resistieron a Moisés, así también estos, dice, resisten a la verdad. ¿Quiénes son estos? Son hombres corruptos de entendimiento, de mente reprobada, de mente depravada, réprobos en cuanto a la fe. Entonces tenemos que darnos cuenta, hermanos amados, que hay Janes y Jambres en las iglesias locales. Hay Janes y Jambres dentro de la iglesia del Señor que se oponen, que resisten a los ministros del Espíritu en estos tiempos, que indudablemente tienen que ser identificados y donde tú tienes que ser muy cuidadoso y muy cuidadosa. Ahora, en el tiempo que me queda, yo quiero hablar un poco sobre la conciencia, porque estamos hablando de mente depravada. Cómo por descuido, por malas conversaciones, por malas compañías, nuestra mente puede ser corrompida, para que ya no creamos lo mismo. Y creyendo algo distinto, cambiemos nuestra manera de vivir, nuestra manera de ver lo que el Señor a través de su palabra nos enseña respecto a cómo agradarlo a Él. Definamos la conciencia. Literalmente la palabra indica un conocimiento con. Habla de ver completamente. El que tiene conciencia mira completamente. De comprender, de llegar a percatarse, de estar consciente o informado. Se traduce esa palabra conciencia, considerar, saber. Pero me gusta esta frase. Conciencia es estar consciente de uno mismo. ¿Te acuerdas que Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo? Entonces nosotros en estos tiempos, hoy más que nunca, necesitamos estar conscientes de nosotros mismos, cómo estamos por dentro. Aquí no es cuántos cantos sabes, cuántos instrumentos tocas, qué bien diriges, qué bien predicas, qué bien disipulas, qué bien enseñas. No, aquí no es eso. Aquí es cómo estás por dentro. ¿Cuáles son tus motivaciones para hacer lo que haces? ¿Qué es lo que llena tu mente? ¿Qué pensamientos están llegando a tu mente en este tiempo? Fíjate que conciencia, dice el diccionario Vine, que es de un especialista en las palabras originales, dice, es aquel proceso de pensamiento. Tú te vas a dar cuenta que la conciencia está relacionada con la mente. Por eso una mente depravada tiene una conciencia que tiene varios estadios antes de llegar a tener una persona una conciencia cauterizada. Dice, es aquel proceso de pensamiento que distingue lo que considera moralmente bueno o malo. Por medio de la conciencia tú distingues lo bueno y lo malo. Al estar consciente de ti mismo. Alabando lo bueno y condenando lo malo. Y así impulsando a hacer lo bueno y a evitar lo malo. Yo me pregunto, ¿cuántos cristianos que van a ir corriendo a sus cultos cuando se abran los templos y que ya muchos están intentando hacerlo? Van a ir, pero con una mala conciencia. Van a ir, ojalá no, con una conciencia debilitada. Y ojalá no haya casos de conciencias cauterizadas, que ya no logran discernir entre lo bueno y lo malo. Si hay ministros, si hay pastores que hoy a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, que les es muy fácil emborracharse si lo hacen en su casa, que les es muy fácil si la esposa no se están llevando bien, meterse con una hermana de su propia congregación. Si eso está siendo normal en muchas latitudes, hermano amado, tenemos que despertar y no permitir que las malas conversaciones, que las malas juntas, las malas compañías afecten no solo nuestra mente, sino que afectando nuestra mente, afecten ese proceso de pensamiento y ya no podamos discernir lo bueno y lo malo. Nos volvamos insensibles.
Por eso, Efesios capítulo número 4. Tengo poquito tiempo, me voy a tomar unos minutos del tiempo de oración, pero solo vamos a correr ese tiempo ya que me quedan 5 minutos. Pero el capítulo 4 de Efesios, hermano amado, verso 17. Voy a leer rapidito esto. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Les está hablando a los gentiles que nacieron de nuevo y que asisten a la iglesia de Éfeso. Y les está diciendo que los otros gentiles, es decir, los inconversos, es decir, los pecadores de Éfeso, de la ciudad de Éfeso, dice que ya no andéis como ellos, que andan en la vanidad de su mente, en la vacíez de su mente, teniendo el entendimiento. Aquí se añade algo más que tiene que ver con la mente, teniendo la mente entenebrecida. Es una palabra que no estamos muy acostumbrados a leer o a entender. Pero tener la mente entenebrecida lo vamos a leer dentro de un momento y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que los demás versos que nos aparecen acá se puede traducir mente entenebrecida como mente oscurecida. Creo que eso es un poco más claro. Me gusta esta versión que dice, sumergido su pensamiento en las tinieblas. Una mente entenebrecida es que sus pensamientos están sumergidos en las tinieblas. ¿Usted no cree que ver películas de terror o películas de violencia extrema, que puede ser que haya sido su receta de estos días, o tener cosas que le llegan a su mente terribles, no pueden sumergir sus pensamientos y aún sus sueños pueden ser afectados porque están siendo sumergidos en lo que son las tinieblas? Esta versión dice, excluidos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, que es uno de los síntomas que hemos visto ya en este diagnóstico de cómo está la iglesia de Cristo hoy. Aquí dice el verso 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, también se puede traducir después que perdieron toda conciencia. Imagínense, se puede perder el sentido de la conciencia. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Me gusta mucho cuando David en el Salmo 51 ora a través de ese salmo a Dios. Y él reconoce que en pecado había sido concebido por su madre. Pero dice un verso de ese Salmo 51, tú amas la verdad en lo secreto. ¿Qué hacemos nosotros en lo secreto? ¿Qué haces tú en lo secreto? Cuando crees que nadie te mira. Tal vez los ojos humanos no te miran, pero Dios sí nos mira. Dios sí nos mira. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad o todo sentido de la conciencia, se entregaron a la lascivia, a los deseos exacerbados, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, me gusta esa frase, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Hermano amado, a Cristo se le aprende. Tanta palabra, tanta enseñanza, tanta predicación, tantas cápsulas, tanto mensaje, tanto que usted ha oído, es para enseñarle, para que aprenda a Cristo. Como dice el apóstol, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si lo que tú estás haciendo a través de doctrinas que en algún momento te llegaron se parece a lo que vivió Cristo, estás en una sana doctrina. Si no, no. Es muy sencillo. Si en verdad le habéis oído, verso 21, y habéis sido por él enseñados, por el Señor,
conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hermano amado, hoy más que nunca, cuando no crees que está cerca alguien para verte, cuando después de estos casi 180 días, que no tardarán en cumplirse, de no ir a un templo, de no ser quizá discipulado de cerca por alguien, te estás despojando por decisión propia, porque el Espíritu Santo te está hablando del viejo hombre que está viciado con sus deseos engañosos. No va a haber ataque a tu mente que pueda afectarte, ni a tu conciencia. Y dice el verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tiene que haber una renovación de la mente. Sin renovación de la mente no podemos llevar a cabo lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, verso 1, donde dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. ¿Por qué habla de cuerpos y cuerpos vivos? Que presentéis vuestros cuerpos vivos. En santidad. Ahora nosotros debemos de subir al altar para que por medio de la renovación de nuestra mente podamos nosotros ser transformados. Renovados, dice aquí, en el espíritu de vuestra mente. Tiene que ser un trabajo del espíritu en nosotros. Déjame unos 5 o 7 minutos más. Primera Timoteo capítulo 4. Vamos a ver el último punto, rapidito. Primera de Timoteo capítulo número 4. Y vamos a hablar de un nivel terrible que es la conciencia cauterizada. ¿Podrá sucederle esto a un hijo de Dios? Bueno, ¿qué dice la palabra? En la segunda epístola, o primera epístola de Timoteo, si dije de segunda, es primera, capítulo 4 y verso 2, leamos desde el 1, dice, pero el Espíritu, aquí es el Espíritu Santo, dice claramente, hermano, el Espíritu quiere hablar claramente, y esto lo dijo hace 2000 años el apóstol Pablo a Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente, sin dudas, que en los postreros tiempos son los que estamos viviendo. Si usted todavía no lo cree, son los que estamos viviendo. Algunos apostatarán de la fe, es decir, vomitarán la fe. Esa palabra apostasía, hermano, es tremenda porque habla de remover. El apóstata le remueven la fe, deja que le remuevan la fe. El apóstata instiga a la revuelta. El apóstata desiste de su fe, deserta dentro del ejército del Señor donde ha sido llamado. Abandona, se aleja, renuncia a la fe. ¿Pero por qué lo hace? Por lo que dice el apóstol Pablo, y que nosotros tenemos que tener claridad lo que está diciendo el Espíritu, porque dice el verso número 1, ¿por qué van a apostatar de la fe? Escuchando a espíritus engañadores. Pero esos espíritus van a estar metidos en falsos ministros, falsas ovejas. Otra vez malas compañías. Escuchando a espíritus engañadores. Tengamos cuidado, hermano, a quién estamos escuchando. Y a doctrinas de demonios. Yo te podría dar muchos ejemplos actuales de personajes que están con espíritus de engaño, espíritus de error y con doctrinas de demonios que dicen tales cosas que solo pueden entender uno que ya apostataron de la fe
tienen espíritus engañadores, espíritus de error, y están predicando doctrinas demoníacas. Lo dice la Biblia. 1 Timoteo 4:1. Por la hipocresía, dice el verso 2. Cuidado con esto. Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Qué será tener cauterizada la conciencia? Hermanos amados, hay ministros que creo que teníamos la seguridad que habían nacido de nuevo, pero que hoy, con la conciencia cauterizada, enseñan doctrinas de demonios y se manejan con espíritus de error. Y hay gente que coquetea con eso, sigue escuchando, sin darse cuenta que lo pueden llevar a apostatar de la fe. Porque ¿cómo se apostata? Dos cosas dice aquí claramente: escuchar espíritus de error y escuchar doctrinas de demonios. Aquí da ejemplos de lo que estos ministros falsos dice: van a enseñar, prohibir casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Pero ahí podría uno agregar un listado grande de lo que ahora, de una manera terrible, que a veces uno no lo cree hasta que no lo mira, están enseñando. Y miles de personas, muchas veces en diferentes lugares, porque está escrito, está profetizado, estamos en los tiempos finales. ¿Qué será una conciencia cauterizada? Esa palabra habla de quemar con un hierro al rojo vivo, así como se marcan a los animales. La palabra en el griego habla de marcar. Quemar con un hierro al rojo vivo hasta que quede esa parte insensible. Una conciencia cauterizada es una conciencia marcada, es una conciencia insensible. Mentes atacadas por malas conversaciones pueden llegar a producir una conciencia cauterizada. Concluyo. Debemos cuidar con quién conversamos. Eso debe de quedarle muy claro en su corazón. Por supuesto, usted decide si sigue con malas conversaciones y malas compañías. Los ataques a la mente están a la orden del día. Si nos descuidamos, la pueden depravar, la pueden arruinar y llegar hasta una mente entenebrecida, sumergida en las tinieblas. Debemos despojarnos del viejo hombre, viciado con esos deseos engañosos, y renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Por eso la palabra debe ser tomada por espíritu. Y tenemos que tener testimonio de espíritu a espíritu para que nuestra mente sea renovada. Tiene que haber un proceso espiritual, hermano. No solamente, qué aburrido ir a una persona que no le basta una hora para hablar. Si no estamos teniendo esa comunión de espíritu a espíritu, espíritus nacidos de nuevo, espíritus conectados con Dios. Espíritus que tienen al Espíritu de Cristo porque se hicieron uno con Él, y al Espíritu Santo que da testimonio, el mismo autor de la palabra, da testimonio de que lo que oyes viene de Dios. Y finalmente, tengamos cuidado con permitirnos escuchar espíritus de error y doctrina de demonios, que hoy están en boga y que pueden producir una conciencia cauterizada y que te puedas volver un apóstata. Yo terminé, hermanos amados. Lo que quiero es orar. Levanta ahí tus manos. Deja que el Espíritu Santo hable a tu corazón.
Al terminar este mensaje, los hermanos de Iglesia de Cristo Betel entraremos a un tiempo de oración donde tú también puedes seguir orando y pidiéndole al Señor que lo que hoy has oído, si encontraste algo que no está bien, hoy puedas pedirle al Señor perdón, hoy puedas arrepentirte, hoy podamos arreglar las cosas, volver al camino, cuidando nuestra vida espiritual. Padre, yo he entregado tu bendita palabra y sabemos que solamente tu Espíritu Santo puede dar testimonio a nuestros espíritus que esta palabra viene de ti. Yo te pido, Señor, que ese testimonio interno pueda llegar a todos los oyentes, los que oyeron en vivo y los que van a tener la oportunidad de oír después. Que cuando esta palabra llegue a los corazones podamos ser sacudidos. Que esta palabra de advertencia, este diagnóstico de la iglesia, este diagnóstico personal por medio del Espíritu Santo, podamos tomarlo, Señor, por el Espíritu y podamos tener testimonio y tomemos las decisiones correctas. Padre, perdónanos en aquellas cosas donde no te hemos agradado, aquello donde nos hemos dormido, aquello donde nos hemos descuidado, Señor. Venimos delante de tu presencia, suplicándote, Señor, que nos ayudes para fortalecernos en el espíritu, para renovarnos en el espíritu de nuestra mente, para que tu palabra, Señor, produzca fruto en nosotros. Y de esa manera, Señor, podamos ponernos el casco de nuestra salvación para protegernos de todo dardo del enemigo que tiene como propósito depravar nuestra mente, afectar nuestra mente, corromper nuestros pensamientos, afectar nuestra conciencia. Ayúdanos, Señor, a despojarnos día a día del viejo hombre. Señor, que no demos excusas, que no pongamos argumentos humanos. Es más que en ningún momento doctrinas de error, doctrinas de engaño, doctrinas de demonios, Señor, que se pudieran haber escuchado y cambiaron la manera de vivir, la manera de actuar, Señor, y que no está conforme a la doctrina sana que es en Cristo Jesús, Señor. Te pedimos que tú tengas misericordia, Señor, y que aquel que se apartó en el nombre de Jesús hoy pueda oír una palabra de esperanza, porque mientras estemos en la tierra todavía hay oportunidad de arrepentirnos, todavía hay oportunidad de volvernos, todavía hay oportunidad, Señor, de botar todo aquello que no es tuyo. Señor, en el nombre de Jesús, permite identificar aquello que ha enfermado la mente, aquello que ha enfermado el alma, aquello que ha hecho daño, Señor, aquello que ha afectado la conciencia. En el nombre poderoso de Jesús, opera, Señor, opera, Espíritu Santo. Trae, Señor, la conciencia. Limpia la conciencia, Señor. Trae el arrepentimiento, Señor, por aquellas cosas que se han hecho mal y que no te han agradado, Señor. Que aquel pecado que nos ha alcanzado, aquella situación, Señor, que el Espíritu Santo ha estado hablando. Padre, en el nombre de Jesús te lo suplicamos en esta hora y te damos gracias. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes, que vengan nuevas fuerzas y que podamos, Señor, seguir avanzando en esta senda estrecha por la cual nosotros nos toca caminar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo suplicamos, Señor. Amén y amén. Que el Señor le bendiga abundantemente. Hermanos de Iglesia de Cristo Betel, entremos en este momento a ese tiempo de oración. Que Dios los bendiga, hermanos amados. Nos vemos para los varones a las 5, o mejor dicho, profesionales y empresarios, pero usted ve ahí la información del tema de mañana a las 5, el nuevo orden mundial. Ese es el tema que los
hermanos profesionales y empresarios han preparado, y usted puede comunicarse y ver los chats donde se van a poner los enlaces para mañana a las 5 de la tarde y el domingo nuevamente desde las 9:30 con escuela dominical, desde las 9 orando. Así que lo esperamos. Que Dios lo bendiga grande y abundantemente, hermano amado. Aleluya. Gloria al Señor.